Hola, muy buenas. Estamos nuevamente en el canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy traemos, por primera vez en la historia del programa, a un profesor de cine. Cuando uno va a cine, simplemente se limita a ver, a contemplar y después a calificar un contenido, una trama. Pero si alguien sabe de eso, lo tenemos aquí al frente. Don Jesús Urbano Barrios. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y qué bueno vernos en su programa, maestro Demetrio. Mire, Jesús, el cine como tal, vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿En qué ha evolucionado hasta el momento? Desde el cine mudo, desde el cine en negro y blanco, hasta el cine de hoy. Me dirá usted la transformación, el colorido, el modernismo, tal. Quiero que usted nos haga un recuento de cómo nacimos. O sea, ¿cuál fue la primera película, si usted la recuerda? No sé si era la de historia. Sí, no sé si era la de Charlie Claro, Chaplin. 1895, el 28 de diciembre, para nosotros el Día de los Inocentes, sí. Nosotros los cinéfilos, es un día especialísimo. Nos levantamos y miramos hacia París, así como los musulmanes miran a la Meca. Nosotros nos levantamos y miramos a París el 28 de diciembre. ¿Por qué París? 1895 no es, usualmente se cree que ese día se celebra la invención del aparato, y no es así. Ese día ya el aparato existía. ¿El aparato de? Por eso los descendientes de Tomás Alva Edison mantienen como molestos con las enciclopedias de cine, porque todo el crédito se lo dan a los hermanos Lumière. Pero es que los hermanos Lumière no inventaron el aparato, los hermanos Lumière inventaron el rito de ir al cine. Eso es lo que se celebra. ¿Pero de qué aparato hablamos? El aparato ya venía de Tomás Alva Edison, es un pionero. Lo que pasa es que Tomás Alva Edison se equivocó como a futuro. Él pensó que el cine él inventó el kinetoscopio, que era meter una moneda y ver la película, ¿no? Él pensó, sí, que era individual, él pensó que el cine iba a ser un arte individual. Un cajón, listo, le mete esto y la luz se lo refleja y ya está. Y tú haces la fila, porque las películas se demoraban 20 segundos, un minuto, ¿no? Y entonces tú haces la fila, metes la moneda y ves a la bailarina y bailar. Las primeras, él grabó un estornudo y la gente iba a ver ese estornudo, ¿no? 20 segundos un tipo estornudando y metían el kinetoscopio. Pero los Lumière son los que se imaginan que eso no es individual, eso es colectivo, eso es para compartir con los demás, con desconocidos, que es como lo lindo del cine. Tú vas al cine y con desconocidos compartes la risa. Hay un chiste en la película y 300 personas se ríen, ¿no? Ahora son menos las que se ríen porque las salas son más chiquitas. Pero cuando teníamos el cineclub en el Teatro Calima, 1.300 butacas, nosotros teníamos un promedio de 500 personas, lo llenamos 2 veces apenas. Y era la risa de 300 personas, ¿no? En el Festival de Cine de La Habana vimos el estreno mundial de 100 años de soledad. En La Habana todavía hay teatros de 3.000 personas, de 2.000 personas, ¿no? Allá se ha detenido el tiempo. Y ver un chiste me fascinó, me gocé mucho esa proyección, porque era el chiste y 3.000 risas, ¿no? O era 3.000 aplausos, ¿no? Que es un poco lo que se vive en el estadio también cuando el gol no es, y un suspiro de 20.000 personas. Entonces, volviendo al tema de los Lumière inventan el rito de ir al cine y ponen un avisito. Hoy, en el Boulevard de los Capuchinos, presentamos una cosa llamada cinematógrafo. De hecho, ellos le cambian al kinetoscopio, porque el kinetoscopio era individual. Ellos le ponen cinematógrafo. La gente ni sabía qué era eso. Ahora, la gente no fue. Ellos dijeron, la gente no va a ir porque la gente no sabe qué es eso. Nosotros elegimos una cantina donde está la gente, está el público cautivo. Y entonces se fueron a esa cantina, habían 33 personas, con las coperas y todo ahí, aquí con las mujeres aquí sentadas.
Y esos 33 personas fueron los primeros 33 cinéfilos del mundo que pagaron un franco por ver esa cosa en la pared a ver qué era. Y la primera película, ellos presentan ese día unas 12 películas de 1 minuto. Se le da el crédito. ¿Con libreto y todo? Sí, solamente demorar 1 minuto, porque el rollo, pues estamos hablando de un rollo de 1 minuto, y el rollo no daba para más, era mudo, no había movimientos de cámara, era 1 minuto de algo. Entonces, a mí me parece que la primera película, bueno, las primeras, El estornudo de Tomás Alva Edison y La bailarina de Tomás Alva Edison son las primeras. Pero la primera película exhibida a un público es Obrero saliendo de la fábrica. ¿Y qué es Obrero? Tú la ves, mis alumnos a veces dicen, ve, queremos ver las primeras películas que vieron ese día. Y yo, no, Obrero saliendo de una fábrica. Un niño comiendo compota. Pero eran simplemente imágenes y terminaba la película. Sí, era 1 minuto de algo. Pero en movimiento. ¿Ah? En movimiento. En movimiento, eso sí, eso fue la novedad. Y de hecho, cuando viene el tren, tú has visto el tren llegando a la estación, la gente pensaba que ese tren venía a arrollarlos, ¿no? Porque el tren viene hacia cámara. Eso es interesante como ellos ponen la cámara frente al tren y viene el tren y la gente dijo, nos va a arrollar, ¿no? Es decir, la novedad fue que mis amigos, yo conozco a esa señora que está saliendo de la fábrica, vecina mía, pero ella está en la casa en estos momentos con el marido, ¿cómo así que está ahí? Era el hombre duplicado. Ya el hombre estaba duplicado en la fotografía y en la pintura, pero recuerda que para parecer una pintura había que tener mucho poder, pues había que ser marqués o monarca. Y la fotografía también era una cosa muy elitista, de manera que ahora mis vecinos... ¿La fotografía también? Sí, porque la fotografía era una cosa que era muy grandota, ¿no? Estos daguerrotipos, el fotógrafo andaba con un poco de cosas, aquí tenía el flash, era una cosa costosa realmente tomar fotos, hasta el momento que nace el cine. En blanco y negro. Sí, blanco y negro o sepia, casi todos los daguerrotipos eran en sepia, era una impresión como un vidrio, ¿no? Y de ahí se sacaba el positivo. Pero ahora eran mis vecinos saliendo de la fábrica, mis amigos obreros del barrio, y quedando duplicados ahí y saliendo, ¿no? Era de tener el tiempo también. Y corrió la bola. Curiosamente, los hermanos Lumière, que en francés significan luz, ¿no? Y el cine es el arte de la luz, la televisión es el arte de la luz. Eso es una ironía del lenguaje y de la historia, que ellos fueran de apellido Luz. Pero si va a hablar de ironías, luz más luz da oscuridad. Así, exacto. Sí. Hay una de las definiciones del cine bonitas es, el cine es la música de la luz, ¿no? Hay muchas definiciones de cine. Esa me gusta mucho de Abel Gance, para allá de los años 20. El cine es la música de la luz. Y esa primera proyección en el Boulevard de los Capuchinos, unas 11 o 12 películas que se dieron de 1 minuto, fueron la sensación y corrió la voz de que en la pared se veían mis amigos. Todas mudas, ¿no? Sí, estamos hablando de 59 segundos, muda, no había movimiento de cámara. Y no color. Y tampoco había montaje, o sea, era 1 minuto derecho, o sea, todavía no existía el corte y pega. No había edición ni nada de esto, lo que salga. Sí, 1 minuto, entonces los Lumière se volvieron célebres por ponerle 1 minuto a una calle. Y hoy en día alguien dice, no, pues eso lo hace cualquiera con estas cámaras, 1 minuto a una calle. Pero en ese momento hay que entender que en 1895 y 1896, finales del siglo XIX, eso era una novedad primero, y segundo que quedó como testimonio con el tiempo. Los historiadores adoran esas filmaciones porque quedaron como testimonio de la época, de los vestidos, ¿no? Los carruajes tirados por caballos. Ellos comenzaron a filmar a la lata, películas de 1 minuto, y la gente iba a ver programas digamos, hoy se exhiben 10 películas de 1 minuto. Profesor Urbano, esta es una pregunta que uno se hace de niño. Cuando son carruajes, cuando es el tren, cuando hay vehículos en movimiento, ¿por qué giran en sentido contrario a lo que deberían girar? O sea, usted ve un carro... A la rueda, ¿no? Las ruedas. Sí, ese es un efecto óptico
que se da con la luz, la refracción de la luz. Yo recuerdo que el loco Giraldo, le preguntamos en quinto bachillerato al loco Giraldo en el Colegio Santa Ligrada, que era el profesor de física, era giro sin tornillos, ¿no? Recuerda, ya los profesores de física están encorbatados y todo, pero nuestro profesor de física, ¿recuerdas que era un tipo con el pelo así, y alcohólico? Albert Einstein. Y era un genio, eran unos genios, ¿no? Bueno, estos de hoy en día también son genios, pero ya son bien puestos, ¿no? Ya regresamos con Arabescos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. Y el loco Giraldo entonces nos explicaba la refracción de la luz, que es similar a la proyección, también a la idea del cine, ¿no? Porque la cámara usualmente no va a la misma velocidad de la llanta, ¿no? No va a la misma velocidad. Ahí es donde se produce el efecto. El cine va a 24 fotos por segundo, el cine originalmente. Ya estas cámaras, estamos hablando ya de 60 cuadros por segundo, ya los HD dicen, no, ya un 100 cuadros por segundo, ya es mucha calidad. Pero el cine, el principio básico del cine, cuando se inventa el cine, eran 18 fotos por segundo, por eso lo vemos tan rapidito, ¿no? No es que sean rapiditos, sino que se tomaban menos fotos en un segundo. Y cuando ya descubren, porque es que el cine ha estado ligado a la ciencia, ¿no? Sin ciencia no hay cine. Y ya descubren, la Kodak y todas estas grandes empresas, descubren que si se toman no 18, sino 24 fotos al segundo, el movimiento ya se ve normal. Tú sabes que en el cine, el movimiento es una ilusión, ¿no? No es que yo en el cine mueva la mano, no, es que es una foto aquí, otra foto aquí, otra foto aquí, otra foto aquí, y al pegarla, que es el principio de la animación, al pegarla 24 fotos por segundo, me da la ilusión de que yo estoy moviendo la mano. Por eso O sea, una secuencia de fotos que a la larga es vender el significado de ese movimiento. O sea, si usted dice 16, 18 fotos mientras levanto el brazo, o 20 o 22, son 22 fotos, pero a la larga lo que se estaba buscando era el mayor número de fotos en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cómo surge, digo yo, cómo surge no el movimiento, sino el equilibrio que debe existir entre el movimiento de un ser humano y el efecto que produce en el espectador diciendo, hombre, ese movimiento es normal o es muy acartonado, etcétera, etcétera? Sí, es que el cine nace, al principio el cine le pasa esto, ¿no? La analogía es la del niño que nace a ti te ha pasado con tus nietos seguramente, cuando nace un niño en una familia, entonces resulta que tiene los ojos del papá, las manos de la mamá, el pelo del abuelo, y el pobre niño, yo me pongo en la posición del niño y el niño mira y dice, ¿qué es mío? ¿Qué es lo que yo no le he robado a nadie, hermano? Porque aquí me están diciendo que yo doy una mezcolanza de cosas, ¿no? Que es la magia de la genética. Al cine le pasó algo similar y es que el cine nace y ya todas las artes estaban establecidas. El cine es el séptimo arte. ¿Por qué le dicen séptimo? Porque hay otras 6, ¿no? Entonces, este bebé llegó cuando el hermano mayor, que es la música, tenía 8.000 millones de años y la literatura tenía 40 siglos, la pintura igualmente. No, la pintura tiene más, 30.000 años desde la cueva Chauvet. Y llegó este advenedizo a la familia. Y todos los hermanos lo miraban de soslayo. Usted no es nada, hermano. Usted es un bastardo. Usted es un hijo que no se esperaba. De esos hijos que ya habían decidido no tener más hijos. Y por allá nació uno que le lleva 20 años al último. Entonces, entre el penúltimo y el último llevan un poco de años. No, es más o menos esa es la analogía que quiero llegar. Es que el cine, y la única manera de que ese bebé adquiriera una identidad, porque las primeras películas eran... Entonces los actores de teatro, que eran los prestigiosos, y los cantantes de ópera decían, ¿qué me voy a meter yo a eso? No, eso no es nada, eso no es arte, eso no es nada.
Por eso, O sea, una de las... por lo que le escucho, en sus principios el cine no fue bien recibido o fue recibido con cierto temor. No, fue recibido con mucho... De hecho, se decían, eso no es arte. Eso no es arte, eso es una Era cosa ahí, menospreciado también. un entretenimiento para pueblerinos, decían los actores de teatro. Yo que voy a actuar ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas más lindas del cine, que al cine llegaron un poco de aventureros irresponsables. Chaplin, Keaton, el gordo y el flaco. Gente que no ha estudiado nada. Chaplin fue un gamín en Londres. Keaton, todos venían del circo, ¿no? Y el cine necesitaba gente que supiera caer. Si usted sabía caer, le daban trabajo. Hacía reír. Sí, usted caía. Estamos hablando de un tiempo donde todavía no hay doble. Hoy en día Tom Cruise tiene 3 sí. dobles. No, estamos hablando de un tipo que usted sabe caer. Sí. Los castings ni siquiera se hacían como hoy, ¿no? Que tipo va e interpreta a Napoleón. No. Cáigase a ver. La idea era que tenía que haber un momento donde el actor estaba casi horizontal, ¿no? Le ponían la cáscara de banano, se resbalaba y el cine lo captaba, ¿no? Porque son 18 fotos por segundo. Había una foto donde tenía que capturarlo aquí y él caía y no se mataba ni se quebraba nada. Había que saber caer. Y comienzan a llegar todos estos irresponsables al cine, poco locos que estaban varados además. Pues Chaplin tenía trabajo en un circo y se va de gira. Además, porque Chaplin, para poner el ejemplo concreto de Chaplin, pero hubo muchos ejemplos, y es que él encuentra en el circo una familia que no tuvo, porque mamá loca, papá alcohólico, a ellos no los tiran a la calle, a Sidney y a él. Sidney es el que lo defendía en la calle. Él sobrevive gracias al hermano mayor, que es el que se daba trompadas con todo el mundo para defender al niño. Y ellos iban a ver a su mamá al manicomio a lo lejos, ¿no? Y la mamá, esa imagen que se ha reproducido en muchas películas, esos 2 niños viendo a la mamá a través de unas rejas, que a veces los reconocía, a veces no, es ser desgarradora. La infancia de Chaplin fue terrible. Era una ciudad tan fría como Londres. Yo digo, ser gamín en Cali, pues como que aguanta porque es calorcito, ¿no? Y él encuentra una familia, tú sabes que los teatros tienen estructura familiar, ¿no? Los hermanos tal, las hermanas tal, el circo de los hermanos. Y él allí encuentra en Fred Kardon, el circo de Fred Kardon y su familia. Y él encuentra allí la familia que nunca tuvo. Está el señor, que es el dueño y que hace la magia, y bueno, está la muchacha. Y él allí casi que entra a trabajar por el techo y la comida. Bueno, no, eso se entiende. Pero ¿en qué momento empieza a surgir el cine como industria? Porque usted me está diciendo, Sí. solamente acudían los locos, los varados, Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuándo nació el cine de verdad? Porque está bien, cine mudo, cine blanco y negro. ¿Qué tipo de artistas está nombrando usted a Chaplin? Eso está bien, es entendible. Pero si tanto reparo había, ¿cómo empezó el desarrollo de la industria cinematográfica? Sí, el cine nace, al principio, los mismos hermanos Lumière se paran en el frente y dicen, aprovechen que este invento es pasajero. Fíjense, se equivocaron. Este invento es pasajero. Pero aparece, por ejemplo... ¿Y ellos creían en el cine? Sí, que esto va a ser una moda. Y resulta que se equivocaron porque apareció mucha gente viéndole posibilidades al negocio. Ahí nace, es decir, el cine antes de ser un arte fue una industria. El cine es un arte y una industria hoy en día. Pero antes de ser arte, antes de llegar a la categoría de arte, fue una industria. Y mucha gente que no tenía nada. Y sigue siéndolo. Sí, comienza a filmar y saben que pueden cobrar por ir a ver eso. No importa lo que filmen una calle y la gente le encantaba ir a ver a los vecinos allá, vea que ahí se atravesó José. Y se vuelve una industria. Y en muchos países hay explosión de industria, ¿no? Nueva York es una de las mecas, antes que Hollywood, porque Hollywood todavía no existía. Nueva York es una de las mecas de las primeras películas, después de la explosión Lumière, pero ahí en Londres, ahí en todo lado comienza gente a filmar, a comprar la camarita. Pero esa camarita ya tenía movimiento. Había que darle porque no tenía motor. No tenía motor, había que darle manivela.
Y los primeros camarógrafos, es una lindura, los primeros camarógrafos contaban que había que tener un ritmo igual. Había muchos que, por ejemplo, con una tonada infantil, se la tenían aquí y iban cantándola mentalmente para poder, porque si vas muy rápido o si vas muy lento, se altera la cosa. Se distorsiona la imagen. Y el rollito solamente se demoraba 1 minuto, no había más. Eso es lo que la industria poco a poco comenzó a decir, no, vamos a hacer un rollo para que se hagan películas de 10 minutos. ¿Quién fue ese revolucionario? Claro, la gran revolución del cine es que en muchas partes del mundo comienza a locos, porque eran locos, a hacer cine. Hacer cine era un decir, a registrar una calle, ¿no? Pero aparece, fíjate, el cine es de 1895 y el primer Spielberg que aparece en la historia del cine aparece en 1901, o sea, 6 años después aparece Méliès, que es el primero que dice, no, esto no solamente es para filmar una calle, aquí puede contar una historia. Y es tan loco Méliès, yo diría que es el primer director que le ve las posibilidades. O sea, fue el precursor. Sí, es un pionero del cine de ficción, porque él le encantaba a Julio Verne. Julio Verne era el chacho de la época, y él monta el viaje a la luna, que se demora ya 7 minutos más o menos, con cartulinas. Uno ve hoy el viaje a la luna, yo lo veo con estudiantes, con gente joven, y quedan maravillados de cómo ese hombre con cartulinas hizo eso. Mire, hoy en día vemos la de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y ahí es donde uno supone que los franceses son los más amigos de realizar esos documentales sobre aventuras, sobre animales. ¿Existe alguna especie de cultura como para decir, nosotros somos la meca del cine y fuimos los pioneros en hacer esto y esto? Sí, a los franceses le debemos el rito de ir al cine. O sea, el descubrimiento del cine. Pero como rito social, no el descubrimiento de la máquina, ¿no? No, la máquina es gringa. La máquina sí es de Thomas Alva Edison y de los Tesla y todos estos genios gringos. Bueno, pero la fueron perfeccionando poco a poco. Porque sin ellos no tendríamos tampoco estas cámaras maravillosas de hoy, ¿no? Ellos son los que cogen la cámara de fotografía y dicen, a esto le podemos dar movimiento. No tomando una foto, sino 18 cada segundo, ¿no? Esa es la magia de Thomas Alva Edison, que es cierto que la enciclopedia de cine ha sido injusta con Thomas Alva en la medida en que Thomas Alva sí inventó sí perfeccionó la cámara y perfeccionó el proyector. Pero bueno, los franceses los que se apropian y le dan otro sentido al cine. El cine no es individual, sino colectivo. Profe, como estamos llegando, digamos, haciendo un viaje desde sus inicios y vamos a ir hasta el final, en su criterio, usted como educador, como formador, ¿el cine es una ciencia o es un arte? No, el cine es un arte, es el séptimo, ¿no? Sigue, a pesar de Netflix, a pesar de todas las cosas que hay, sigue siendo un arte. ¿En qué sentido es un arte? ¿Por qué dice a pesar de Netflix? Y es el séptimo arte porque allí se reúnen los otros 6. Es que ahí se me quedó mucho esa parte, y es que la única manera de que ese bebé tuviera identidad fue que le robe a cada uno, le roba a cada uno de los hermanos, le roba así. En el cine se encuentran los otros 6. Hay un poquito de música, un poquito de teatro, un poquito de literatura, un poquito de arquitectura, un poquito de escultura, un poquito de artes plásticas. Esos robos juntos aquí forman el séptimo arte. Eso es lo lindo del cine, que... ¿Pero lo absorbió o los copió, los sustrajo? ¿Cómo llegaron precisamente para crear? Fue poco a poco. El primer saqueado, por ejemplo, fue el teatro. Y comenzó a hacer la cosa más sencilla, y es teatro filmado. La gente no podía... Tú sabes que el teatro siempre ha sido carongo, puedes imaginar, al final del siglo XIX. Era la posibilidad de filmar una obra de teatro y llevarla a un lado donde no podían venir. Europa era muy rural todavía, y llevarla a un pueblo. Y la gente le encantaba ver a esos actores tan famosos, que en ese momento eran muy conocidos, verlos allí, pegados a una pared, no en vivo, sino en una pared. De los primeros saqueados es el teatro. La música todavía no, porque claro que la música se tocaba en vivo, ¿no? Si el teatro era muy ricachón, pues había una orquesta. Pero aún el teatro más pobre, porque comenzaron a quedarse los teatros, ¿no? A raíz del negocio tan bueno. Y había un pianito.
entre otras cosas porque esa profesión de pianistas para cine era una cosa bellísima que ya no existe. Y era que él no se había visto la película, pero él tenía, el pianista para cine adquirió la habilidad de que si estaban corriendo tocaba rápido, si era una escena de amor tocaba más suave, ¿no? Y eso era en vivo, ¿no? Él ni siquiera se había visto la película, sino que era un tipo muy, muy audaz para mirar el ritmo. O sea que la música siempre estuvo presente en vivo. Lo que pasa es que el cine aprende a hablar en 1928. No lleguemos a 1928 porque me veo en la necesidad de hacerle un nuevo programa. Usted es un historiador brillante, es un conocedor y nada más grato que para alguien que está contemplando o viendo el programa, pues aprender de usted. El primero que está aprendiendo aquí soy yo. Le digo a los televidentes del Canal 2, hoy terminamos con el maestro Urbano por cuestión de tiempo, pero los invito para que en el siguiente programa continuemos con un personaje tan polifacético que nos va a seguir enseñando, que es lo más importante de este programa. Por hoy nos vamos. Hasta la próxima.